La cuenta del Homer, sí, es una pregunta muy acorde a las fechas, está muy bien. Acaba de terminar la fiesta de los panes sin levadura. Si no ha visto nuestros videos sobre los Moadim de primavera, se los súper recomiendo. Se lo digo de corazón, no se los pierda porque son fiestas, son los tiempos establecidos de Adonai. Tenemos uno que se llama ¿Qué es Pesaj? Bueno, tenemos uno cortito de 3 minutos que se llama ¿Qué es Pesaj? Tenemos uno extenso que se llama Pesaj, la Pascua Bíblica, de la Hora de la Verdad. Tenemos otro que se llama Pruebas de que la última cena de Yeshua no fue un Pesaj. Tenemos otro que se llama Hamatzot, la fiesta de los panes sin levadura. Y tenemos el de la cronología de la muerte y la resurrección de Yeshua. Entonces todos esos tienen que ver con los Moadim de primavera. Para poder usted saber cuándo es Shavuot, Shavuot es el siguiente Moadim, es lo que en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, se le conoce como Pentecostés. La escritura dice que se llama Shavuot, significa semanas. Ese se celebra 50 días después de cuando se ofrece, dice la escritura en Levítico 23, cuando se ofrecen las gavillas. Entonces, para saber qué es esto, pues necesitamos entender primero cuándo se ofrecen las gavillas. Déjeme ver si tengo aquí la Biblia y le voy a decir. Levítico 23, verso 10, está hablando del contexto de la fiesta de los panes sin levadura. Esto es muy importante porque si no entiende cuándo estamos hablando o de qué contexto se habla, contexto de la semana en la cual se habla, entonces vamos a tener confusión. Pero desde ahora se lo digo, estamos hablando del contexto de la semana de los panes sin levadura, de la fiesta de los panes. Levítico 23:10 dice: habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayan entrado en la tierra que yo les doy, y sieguen su mies, cosechen, traerán al sacerdote una gavilla. Una gavilla era un manojo de espigas. También se le conoce como un homer. ¿Okay? El manojo de las espigas, ese es el homer. Dice, segarán su mies, traerán al sacerdote un homer por primicia de los primeros frutos de su siega. Aquí está, esto es el primeros frutos, primicias, el día de las primicias. Dice, y el sacerdote, el Cohen, mecerá la gavilla, el homer, delante de Yahvé o Yahweh, para que sean aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Aquí está, te dice cuándo es. Entonces, recuerde, el día siguiente del día de reposo. ¿Cuándo es el día siguiente del día de reposo? Pues el primer día de la semana. Y muy importante, muy importante para todos los que me dejan comentarios diciendo, ¿por qué usted dice entonces que Yeshua resucitó un sábado si luego en su video de la cronología dice que resucitó un domingo? Yo jamás dije que Yeshua resucitó un domingo. Yo dije que resucitó el primer día de la semana. Cuando una persona dice que el día al cual la Biblia le dice el primer día de la semana es el domingo, o más bien que inician al mismo tiempo, esa persona no ha entendido. No, la escritura inicia los días cuando cae el sol. Entonces, el sábado cuando cae el sol ya inicia el primer día de la semana, ya se acabó el Shabbat. Entonces, el primer día de la semana inicia cuando el sábado cae el sol, y el domingo, que es de la semana gregoriana, inicia hasta el sábado a las 12 de la noche, hermano. Entonces, no podemos decir, sí, Yeshua resucitó un domingo. No, Yeshua resucitó el primer día de la semana. ¿Ok? Porque así se dice, porque resucitó con el calendario bíblico, el calendario de los cielos y la tierra, que se determinaba por el movimiento del sol, la luna y las estrellas, y acá abajo por el Abib de la cebada. Entonces, no estamos diciendo que resucitó un domingo. ¿Ok? El primer día de la semana incluye parte del domingo, pero cuando el domingo ya cae el sol, se acaba el primer día de la semana, según la Biblia. Inicia el segundo día de la semana, el domingo cuando ya es de noche. Entonces, eso es muy importante, que no se les olvide, por favor, nunca olvide eso. Con eso en cuenta, cuando Levítico 23, 10 y 11 me parece, que estábamos leyendo en este momento, cuando dice, ofrecerás el homer o la gavilla, el día siguiente del día de reposo, el día siguiente del Shabbat, te está diciendo lo vas a ofrecer el sábado cuando cae el sol. O bueno, no necesariamente, no el sábado cuando cae el sol, pero en el día que inicia cuando cae el sol, el sábado, es decir, el primer día de la semana. Ellos lo ofrecían en lo que para usted y para mí sería un domingo en la mañana, ¿ok? Pero es parte del primer día de la semana. Ese primer día de la semana, durante la fiesta de los panes sin levadura, es
el día de los primeros frutos. ¿Ok? El primer día de la semana que sucede durante la fiesta de los panes sin levadura. ¿Por qué soy tan enfático? Porque la gente confunde las fechas. Si se fija aquí en lo que leímos, la escritura no dice una fecha específica para primeros frutos. Tampoco lo dice para Shavuot, ahorita vamos a entrar en eso. No dice una fecha específica. Para Pesaj dice una fecha, dice que es el 14 el sacrificio. Y luego dice, para panes sin levadura, dice que el 15. Y la gente dice, ¿por qué entonces usted dice que la cena de Pesaj es el 15 si se supone que ahí dice que el 14? ¿Acaso no ha leído bien la Biblia? Sí, se le ha leído muy bien, pero también sé que los días inician al caer el sol. Y también sé que el sacrificio se hacía en la tarde. Y para cuando era la hora de comerse el cordero ya era de noche. Entonces ya era el día 15. Sí lo sé. No se preocupe, mire el video de la cronología. Además hay muchos pasajes en la escritura donde dice que el Pesaj se comía con panes sin levadura y hierbas amargas. Eso no puede suceder si no están en la fiesta de los panes. Por eso también la última cena de Yeshua no fue un Pesaj. Por eso Yeshua comió panes con levadura, aunque le ofendan muchos. Así es, dice la escritura que eran panes hartos, panes con levadura. ¿Por qué comió panes con levadura? ¿Por qué les dio a comer a sus discípulos pan con levadura? Solo Yeshua lo sabe. Pero también podríamos considerar que tal vez Yeshua estaba diciendo, yo soy el pan que se lleva a la levadura, por eso el pan era con levadura, y el día de la fiesta de los panes sin levadura era la noche siguiente. Entonces todavía podía comer pan con levadura. No lo tome como que, no, la levadura es mala. Hermano, es un simbolismo. Usted come pan con levadura posiblemente muchas veces en su semana. Tal vez si usted es una persona que come pan y no le ha pasado nada malo. Es un simbolismo. Cuando usted deja de comer pan con levadura durante la semana de Hamatzot, usted está haciendo un simbolismo de despojarse del pecado. ¿Ok? Entonces Yeshua estaba haciendo un simbolismo también. Bueno, vuelvo a lo que estoy diciendo. Durante la fiesta de los panes sin levadura, entonces dice la escritura que inicia el día 15, pero a primeros frutos no se le da una fecha específica. Nunca dice la escritura, será el 16, será el 17, será el 19. No dice, ni tampoco a Shavuot. Esto de antemano ya hace que la idea del judaísmo rabínico ortodoxo del día de hoy, que dice que primeros frutos es el día 16 de Aviv, está incorrecta. ¿Ok? Escúchalo una vez más. Si nosotros decimos que primeros frutos tiene una fecha específica, 15, 16, 17, 18, cualquiera, si le damos una fecha específica, estamos agregándole a la Torá, porque la Torá no nos dice una fecha específica. Solo nos da una clave, nos dice, primeros frutos se ofrece el día después del Shabbat. Y en contexto está hablando de la fiesta de los panes sin levadura. ¿Está entendible? Entonces, ¿puede primeros frutos caer un día 16 de Aviv? Claro que sí. Este 2019 cayó en un 16 de Aviv, porque cayó en el día segundo de la fiesta de los panes. Sí puede, pero no podemos nosotros decir todos los años primeros frutos siempre debe ser el día 16, porque si decimos eso, entonces infringimos lo que la escritura dice. Por este motivo, porque la fiesta de los panes sin levadura inicia el día 15 de Aviv. Esa fecha 15 de Aviv puede caer en diferentes días de la semana. Por ejemplo, en el año donde Yeshua murió, el inicio de la fiesta de los panes fue un miércoles cuando cayó el sol. Si entonces nosotros decimos que primeros frutos siempre es el 16, estaríamos diciendo que entonces en el año de la muerte de Yeshua, que primeros frutos fue el 16, supongamos, entonces primeros frutos hubiera sido un jueves al caer el sol. Por lo tanto, Yeshua no hubiera podido cumplir la señal de Jonás, porque tenía que morir en Pesach, sepultarse en panes sin levadura y resucitar en primeros frutos, y tenían que haber 3 días y 3 noches. Pero si nosotros decimos que primeros frutos siempre es el 16, entonces estaríamos diciendo que entre su sepultura y su resurrección hubo un día. De hecho, mucho menos tiempo de lo que los cristianos dicen que dicen que murió un viernes y resucitó un domingo en la mañana. ¿Ya me puedo explicar? También esa es una muestra de por qué muchos del judaísmo rabínico no aceptan que Yeshua sea el Mesías, porque dicen, pues se supone que iban a ser 3 días, y entre
panes sin levadura y primeros frutos solamente hay un día porque es el 15 y el 16. Eso no es bíblico. Primeros frutos no tiene fecha específica. No tiene fecha porque Adonai, desde que creó el Moadim, sabía que Yeshua iba a resucitar en primeros frutos. Y tenía que ser una fecha que fluctuara. ¿Ok? Ahora, el día de primeros frutos no fluctúa. La fecha sí. El día de primeros frutos no tiene fluctuación. Siempre es el mismo día. Siempre es el primer día de la semana después del Shabbat. Pero la fecha fluctúa. Es decir, a veces pudiera ser el 16, a veces pudiera ser el 17, a veces, como en el año de la muerte de Yeshua, hubiera sido el 18, a veces el 19, etcétera, etcétera, etcétera. Todo depende de cuándo inicie la fiesta de los panes sin levadura. ¿Por qué? Porque el día de primeros frutos es el día después del Shabbat semanal, es el día después del Shabbat semanal, recuerde. Entonces, ¿por qué los judíos dicen que es el 16? Bueno, pues porque se basan en el hecho de que dice ahí el día después del Shabbat será primeros frutos. Y como la fiesta de los panes sin levadura inicia con un día de Shabbat, el día 15 es un día Shabbat alto, entonces dicen, ¿ves? El día 16 es el primeros frutos porque es el día después del Shabbat. Sí, pero está hablando del Shabbat semanal. Cuando no tenemos en contexto toda la cronología de la muerte de Yeshua y resurrección, vamos a pensar que sí, pudiera ser primeros frutos justamente el día 16. O pudiéramos pensar, como algunas otras personas lo piensan, que primeros frutos es el día después del último día de la fiesta de los panes sin levadura, porque también termina con un Shabbat. Pero entienda esto, hermano, si nosotros decimos que primeros frutos es el día después del primer día de la fiesta o el día después del último día de la fiesta, es decir, el segundo día de la fiesta o el día 9 u 8 después de que se acabó, si decimos eso, no tenemos en cuenta la muerte y la resurrección de Yeshua. No cuadraría su cronología. Y si usted no me cree, mire nuestro video de la cronología. Si alguien de aquí ya lo vio, estoy seguro que puede testificar el hecho de que las fechas cuadran completamente. No hay una sola fecha que no cuadre para su muerte y su resurrección, si tan solo hacemos las cosas como la Biblia las está diciendo, sin agregados de nuestros pensamientos personales. Yeshua entonces resucitó en primeros frutos. Para saber cuándo es primeros frutos es bien sencillo. Usted determine cuándo inicia la fiesta de los panes sin levadura y luego busque cuál es el Shabbat semanal más cercano al inicio de la fiesta, y el día siguiente después del Shabbat, ese es primeros frutos. Así de fácil. Entonces, por ejemplo, en el año de la muerte de Yeshua, Yeshua murió fue sepultado, un 15 de Aviv, que eso es lo que para nosotros es un miércoles al caer el sol. Entonces, era un miércoles, de miércoles a jueves al caer el sol fue un día, de jueves a viernes al caer el sol fueron 2 días, del viernes al sábado al caer el sol fueron 3 días, y justamente ese viernes al sábado es el Shabbat semanal. Entonces el sábado, cuando cayó el sol y dio inicio el primer día de la semana, no inició el domingo, inició el primer día de la semana, en ese momento era el inicio del Moadim de los primeros frutos. Y luego, al amanecer, era cuando la mujer fue a la tumba, ya encontró a Yeshua resucitado, pero Yeshua ya había resucitado desde 12 horas antes, cuando inició el día de los primeros frutos. ¿Ok? No resucitó en la mañana, resucitó desde que cayó el sol. Y en ese día, en la mañana, que no es un Shabbat, por cierto, primeros frutos no es un Shabbat, es un día de trabajo normal, ese día se celebraba el llevar las gavillas al sacerdote que las mecía delante de Adonai. ¿Quedó entendido? Entonces este 2019, por ejemplo, la fiesta de los panes sin levadura inició en el día de Shabbat semanal, justamente. Inició un viernes al caer el sol, el viernes 19 de abril al caer el sol, es decir, el día de Shabbat alto, que es el día de feriado por el inicio de la fiesta, cayó específicamente en el mismo día que el Shabbat semanal, lo que indica que en este 2019, primeros frutos fue el segundo día de la fiesta. Literalmente sí fue el 16 de Aviv, pero no puedo yo decirle todos los años es el 16 porque entonces no cuadrarían las fechas. La fecha por eso puede fluctuar, el día siempre es el primero después del Shabbat. ¿Ok? Bien. Todo eso es muy importante. La gente no sabe determinar cuándo es primeros frutos. Cuando no saben, hacen un desastre, hermano. Entonces, si a usted le dicen que primeros frutos fue
el día después del primer día de la fiesta de los panes, en este 2019, pues sí le funcionó, pero en otros años no le va a funcionar. Este año, 2019, sí fue el segundo día de la fiesta, sí fue el 16 de Aviv, pero váyase para el 2020 y posiblemente no le va a cuadrar. Y para los que dicen, no, es que primeros frutos es justamente hoy, porque ya se acabó la fiesta, el día después de que se acaba la fiesta es primeros frutos. No, hermano, no, ya primeros frutos fue la semana pasada, ¿ok? Porque si usted dice que no, entonces usted ya va a retrasar una semana más Shavuot. Y los que dicen que las fiestas de Moadim de primavera fueron hace un mes, eso es todavía mucho más perdido la fecha. No, apenas estamos ahorita cumpliéndose una semana desde el inicio de la fiesta de los panes sin levadura. ¿Ok? Una semana desde primeros frutos. Bien, entonces, con eso en mente, yo sé que es una explicación larga, pero es necesaria. Con eso en mente, usted entonces simplemente cuente. Va a contar desde primeros frutos, desde el día que haya ofrecido, dice la escritura. Déjeme leérselo, por favor. Aquí lo tengo. Dice el día Levítico 23:15. Y contarán desde el día que sigue al Shabbat, es decir, desde el día en el que ofrecieron la gavilla, el Omer, de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Ahí está. Entonces, por eso es que me enfoqué tanto en explicarle cuándo inicia la cuenta. Porque primeros frutos inicia el conteo de 50 días antes de Shavuot. ¿Está bien? Dice, desde el día que ofreciste la gavilla, cuentas 7 semanas. Vas a contar 7 semanas y dice, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contarán 50 días, y entonces ofrecerán el nuevo grano a Yahvé. Ese es el grano del trigo. Y ese es el inicio de la fiesta de Shavuot. ¿Ok? Bien sencillo realmente. Desde que usted ofreció el primeros frutos, el primer fruto, ese es el día 1 de su conteo. Al día siguiente, día 2, día 3, sucesivamente va a contar 7 semanas, es decir, 7 Shabbats distintos. Y dice, y el día después del séptimo Shabbat, ese día, es decir, que también es un primer día de la semana, ese día, que es el día 50, van a ofrecer el nuevo grano a Yahvé. Ese es el día de Pentecostés, es el día de Shavuot. Pero con esto también le muestro que Shavuot no puede caer en cualquier día de la semana, jueves, viernes, lunes. Tiene que caer en el inicio, un sábado al caer el sol, y durante un domingo. Por causa de que dice aquí que es el día 50 después de que inició contando un primer día de la semana. Entonces los hermanos que dicen, no, es que primeros frutos siempre es el día 16 y a veces les cae en jueves, a veces les cae en martes, a veces les cae en viernes, hacen entonces que Shavuot inicie también un jueves, un martes o un viernes, porque el mismo día donde sea primeros frutos, ese mismo día de la semana va a ser Shavuot. Y Shavuot no debe iniciar en martes, miércoles, jueves o viernes. Debe iniciar cuando caiga el sol, el sábado al caer el sol, el sábado en la noche. Es el primer día de la semana. 50 días desde primeros frutos. A eso se le llama el conteo del Omer. Hay una tradición judía que dice que todos los días usted debe estar contando las gavillas. Eso se llama literalmente el conteo del Omer. Es una tradición, no es bíblicamente. La Biblia dice, contarás las semanas. Claro, lo que hacían ellos era contar las gavillas que iban a ofrecer. Entonces, ellos le han ido agregando a cada día un significado de compasión, paciencia, amor, etcétera, etcétera, etcétera. No es malo, usted lo puede estudiar si gusta hacerlo, no hay ningún problema. El propósito es que a usted nunca olvide el día donde va, porque vamos en camino hacia Shavuot, ¿ok? Entonces, si usted quiere llevar un conteo diario, está muy bien, no hay ningún problema. ¿A dónde vamos? ¿Por qué dice un conteo de 50 días? Porque primeros frutos originalmente era el día donde los israelitas cruzaron el Mar Rojo. Entonces, cuando ellos cruzan el Mar Rojo, son 50 días hasta llegar al monte Sinaí. Y en el monte Sinaí recibieron el inicio de lo que se llama la Torá. Ellos no recibieron la Torá, ¿ok? La gente dice, no, es que Shavuot es cuando se inició, cuando se les dio la Torá. No es verdad, porque no los dejaron hablar al Padre. Adonai iba a hablar, les iba a dar toda la Torá, pero ellos dijeron, no queremos escuchar. Entonces, Shavuot es el festejo de bodas, en realidad. Es cuando Adonai les da la ketubá, les da su contrato matrimonial, nupcial con su pueblo. Es el inicio de dar la Torá.
Okay, la Torá se les terminó dando meses después, cuando Moisés bajó la segunda vez del monte Sinaí, allá por el tiempo de Yom Kippur. Pero es tradicionalmente dicho, es cuando se les dio la Torá. No, es cuando cuando apenas iba a iniciar. Es el primer contacto oficial de Adonai hablando con su pueblo, diciendo: yo soy tu Elohim, no tengas dioses ajenos delante de mí. Y el pueblo diciendo: yo te voy a servir a ti. Eso es Shavuot. Y Yeshua lo cumplió proféticamente, porque Yeshua resucitó en los primeros frutos, y 50 días después de su resurrección fue cuando él mandó el Ruach HaKodesh a los discípulos en el templo. No estaban en el aposento alto. Lea bien lo que la Escritura dice. La Escritura nunca dice que estaban en el aposento alto. Déjame leérselo, de hecho. Hechos 1:12. Esto sucede después de la ascensión del Mesías Yeshua. Hechos 1:12 dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un Shabbat. Y es decir, estaba demasiado cerca. Cuando escuché la frase camino de un día de reposo, significaba que era una distancia corta, que era para los judíos de ese tiempo tradicionalmente permitido caminar durante el Shabbat. Es decir, por lo general ellos iban a las sinagogas más cercanas a su colonia. Había sinagogas en todos los barrios, por causa de que en el Shabbat ellos decían: no puedes caminar gran distancia. Entonces tenían que caminar la distancia permitida en un Shabbat. A eso se le llama camino de un día de reposo. Por eso sabemos entonces que estaba muy cerca donde ellos estaban. Camino de un día de reposo es el camino más cercano hasta llegar a tu destino sin romper el Shabbat. Era de la casa a la sinagoga y de regreso. Dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un Shabbat. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro. Dice, subieron al aposento alto. Bueno, ahí me detengo. Dice, entrados subieron al aposento alto donde moraban los apóstoles, y todos perseveraban juntamente con las mujeres y la madre de Yeshua, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego Pedro se levanta y hacen la elección del sucesor de Judas. ¿Ok? Dice el 26, que es donde se acaba el capítulo: y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Y luego dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y dicen, la casa, ves, estaban en el aposento alto. No, hermano, porque ellos, desde la sucesión de Judas hasta Pentecostés o Shavuot, pasaron 10 días. Porque dice la Escritura en Corintios, Pablo dice que se les apareció 40 días seguidos a los apóstoles Yeshua. Dice, y se le apareció a todos, y al final se me apareció a mí. Y está hablando de años después, cuando se le aparece a él. Pero dice, por 40 días, dice, en el tiempo de que Pablo escribe eso, hay como 500 testigos presenciales de su resurrección. 40 días. Y luego asciende. Entonces sabemos que son 10 días después. 50 días después, entonces, desde su resurrección, y 10 días después de su ascensión, Yeshua envía el Ruach HaKodesh, no al aposento alto, sino al templo, porque estaban reunidos, porque era una fiesta de peregrinaje. Si hubieran estado metidos en el aposento alto, escondidos allá, ¿cómo entonces la gente que venía de todas partes del mundo los hubiera escuchado si estaban en una colonia popular, allá escondidos en medio de un barrio? Pero si hubieran estado en el templo, que era a donde todos los que venían del mundo venían al templo, entonces hubiera tenido sentido que todos los pudieran haber estado escuchando. Además, que como vemos siempre en la Escritura, los Moadim se guardaban en el templo. Estaban en el templo. Allí es donde Adonai envió el Ruach HaKodesh. Bien.